Sean todos muy bienvenidos a esta audición nueva en esta hora, en este día, miércoles. Es un día importante, es un día donde muchas iglesias en el mundo entero se reúnen para invocar el nombre de Dios. Pero en esta situación, en medio de este contexto, una gran cantidad de iglesias están orando, pero en células familiares, en los hogares. Y muchos amados pastores están transmitiendo, motivando al pueblo de Dios en sentido general, motivando al rebaño a perseverar en medio de la prueba, a perseverar en medio de la aflicción. La Biblia nos habla de la prioridad de la oración. ¿Sí? Dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Ante todo, es decir, que la prioridad en la iglesia es la oración. Pero el Señor Jesucristo también dijo que su casa será llamada por siempre, ¿de qué forma? Casa de oración. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero es casa de oración. Entonces, el negocio primario de la iglesia, que dice la Biblia, aun cuando la oración debe de ser espontánea, es decir, de lo que brota en el corazón, como Ismael, que oró en el desierto. Era un niño, pero no emitió palabras, solamente lloró. Y Dios escuchó la oración. Cuando claman a los animales, y más un animal inmundo, emite palabras. ¿De qué nos habla esto? De que los oídos de Dios están atentos. También es cierto que la Biblia dice que Dios no escucha la oración del pecador, que su oración incluso le es abominable. Pero hay que entender en qué contexto la Biblia dice esto, ¿verdad? Estamos hablando del pecador que quiere sobornar a Dios, que quiere chantajear a Dios, que pretende usar con Dios el recurso de la compensación. Entonces Dios es justo. Dios jamás va a permitir una cosa semejante como esta. Es decir, que la oración como norma debe de ser bajo el contexto de la palabra de Dios. Los justos claman a Dios, dice la Biblia, y el Señor oye. Sus oídos están atentos. Aun cuando es espontánea, aun cuando los cuervos claman, aun cuando Ismael siendo un niño lloró y el Señor mostró compasión y escuchó el clamor de Ismael, no obstante, orar a la manera de Dios se aprende y se enseña. Se aprende y se enseña. ¿Usted recuerda la petición que le hicieron los discípulos a Jesús? Que pudieron haberlo ofendido a él. Cualquier líder con una petición como esa se hubiese ofendido. ¿Y cuál fue la petición? Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué dijo el Señor? No. Yo tengo mi método y Juan tiene su método. No. El Señor dio como bueno y válido el hecho de que Juan sacara tiempo para enseñar a sus discípulos a orar. Y entonces el Señor le dijo, vosotros pues oraréis así. Es decir, que les enseñó a orar. Y en esta oportunidad vamos a ver, para orar de manera apropiada, cómo orar. Porque en medio de esta providencia aflictiva debemos saber cómo orar. ¿Cuántas personas están orando? Pero realmente no están orando. Están emitiendo palabras. Están simple y llanamente declarando palabras, expresando palabras, hasta si se quiere como una válvula de escape o como una especie de terapia, ¿verdad? De desahogo o de válvula de escape. Pero orar eficazmente, como dice la Biblia en Santiago, la oración del justo es eficaz. Elías oró, no llovió. Elías volvió a orar y llovió. Es decir, que Dios escucha la oración de su pueblo. Entonces debemos de saber que orar es una ciencia, que debemos aprender a orar a la manera de Dios, a la manera correcta del Señor. El libro de Habacuc nos enseña a orar, nos ayuda, ¿verdad? En cuanto a esto, lógicamente, el modelo por excelencia es el Señor Jesucristo, pero
del libro de Habacuc, como lo venimos estudiando. Usted sabe, el domingo pasado estudiamos el libro de Habacuc. Espero que usted lo esté leyendo o ya lo haya leído, o vuelva a leerlo, a releerlo, o a orar con el libro de Habacuc, en el sentido de reflexionar, de considerar y de pensar a la luz de las verdades que se encuentran en el libro de Habacuc. Bueno, pero en el capítulo 3, de aquí entonces extraemos la primera enseñanza. Se debe orar de manera solemne. ¿Cómo se debe orar? De manera solemne. Sí, eso es lo que nos presenta el texto. Y usted dirá, ¿y dónde lo dice? Dice Sigionot. En otras palabras, esta oración era una pieza musical. Pero una pieza musical, no vaya usted a pensar alegre, no era. Pero tampoco era una pieza musical. Y entonces, ¿cómo era? Solemne. En la Biblia, específicamente en el libro de Levítico, se habla de fiestas solemnes. Y esto parece contradictorio. Realmente es una paradoja, una aparente contradicción. Fiestas solemnes. Las fiestas de las comunidades cristianas son fiestas solemnes. Hay algunos que no entienden y malinterpretan. Y hay textos de la Biblia que no lo ubican en su justa dimensión. Por ejemplo, tú has cambiado mi lamento en baile, o tú has cambiado mi lamento en danza, pero no es como la danza del mundo. No es como el baile del mundo. No es como los movimientos del mundo, de manera carnal y de manera sensual. No. Es un baile interno, es un gozo interno que puede incluir hasta la parte física, que puede incluir incluso hasta el mismo cuerpo. ¿Por qué no? La danza judía, la danza hebrea. Pero estamos hablando de que es una danza, un baile. No se trata de tristeza. Aquí se trata básicamente de ¿qué? De solemnidad. ¿Por qué de solemnidad? Bueno, porque en Israel había una expectación de ¿qué? De guerra. El anuncio de Jehová, los caldeos vienen. Era una nación que aunque se veía como grande y poderosa, no era tan grande o poderosa, pero Dios la iba a levantar para juicio de Israel. Y luego Dios entonces iba a castigar también a esa nación. Es decir, que había esa expectación. Todavía los juicios de Dios no se habían aproximado o no estaban en Israel. ¿Y cuál es la condición nuestra ahora mismo? Una situación complicada, compleja, de tensión. Nunca había ocurrido algo como esto en la historia de la humanidad. La peste negra del 1347 a 1353 fue una peste dramática realmente. Esta peste mató a más de 1/3 de la población. Estamos hablando de millones de personas. Se creía que era una rata negra. Pero después se descubrió, mucho tiempo después, se descubrió que no. Que la razón, bueno, pulgas, gelbillos, y que venían, que se transportaban en los alimentos y que caían en los animales. Algunos, tratando de minimizar la providencia o a Dios en los juicios y en su proceder, dicen, si la religión, y es verdad que la religión puede ser absurda, la Biblia nunca es absurda. La religión sin Dios sí puede ser absurda, y de hecho es absurda, pero el Dios de la Biblia nunca es absurdo. Es el Dios que mueve las ratas, es el Dios que permite, es el Dios que confunde a los hombres, es el Dios que permite el buen consejo del presidente, es el Dios que turba al presidente, es el Dios que cambia las cosas en un instante. Los gobernantes saben esto. A veces los neófitos, los nuevos, no saben, pero los que ya tienen tiempo tienen que saber que hay una providencia y llegan hasta decir con verdad, Dios quita reyes y pone reyes, aun cuando no vivan a la luz de esto. Bueno, la situación que estamos viviendo ahora es una situación solemne. Y oiga este dato, la peste negra se originó en Asia, aunque afectó a toda Europa, se originó en Asia. Precisamente el virus que estamos combatiendo, o del cual nos estamos salvaguardando, se dice que viene de Asia, de China. Esto es para reflexionar y para pensar.
Entonces la oración no puede ser una oración, digámoslo así, con carencia de solemnidad. No, 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 no. Tiene que ser solemne. Mire, el silencio que hay en la nación es impresionante. Yo podría catalogar este silencio como un silencio solemne. No hay bachatas, no hay merengues, no hay salsa. Si acaso se escucha una música cristiana y nadie osa poner una música secular o subirla. ¿Por qué? Porque hay miedo, hay temor. Aún los que se burlan están recibiendo su censura. ¿Y su censura por medio de quién? De la autoridad. La autoridad está viniendo, censurando y condenando cosas que no hacían en otros tiempos. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios están. Entonces, digámoslo así, es un ambiente no de risa, sino de santa solemnidad. Entonces, ¿cómo debemos de orar de manera solemne? Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. En segundo lugar, de manera sobria. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Bueno, ya el profeta podía orar así. Él estaba turbado y perturbado, lleno de ansiedad. El cerebro se le había calentado. No podía pensar bien, no generaba bien. Estaba desenfocado. No tenía una perspectiva clara. Eso nos puede pasar a todos. De hecho, nos pasa. ¿Y qué hace el siervo de Dios? ¿Qué hace el hombre de Dios? ¿Qué hace la mujer de Dios? Orar, buscar el rostro de Dios. Entonces, cuando buscamos el rostro de Dios, Dios nos da sobriedad. La sobriedad es lo contrario a la ebriedad. En este caso, cuando hay ebriedad mental, es que hay muchos pensamientos, demasiadas cosas. Y hoy en día eso está pasando con los niños, con los jóvenes, con los adultos y hasta con los ancianos. Demasiadas informaciones. Las personas están perturbadas, confundidas, tienen demasiadas informaciones. El profeta tenía poca información y aún así se encontraba perturbado. Tuvo que recurrir a la oración, entrando en el aposento. Dice el Señor, entra en tu aposento. Entonces, para entrar en el aposento debió tener una mente como sobria. Sobria es concentrada, dirigida al punto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya él, habiendo escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Porque en medio del ruido no podía escuchar la voz de Dios, pero ahora, con solemnidad, ¿verdad? Escucha la voz del Altísimo y ya puede hablar y puede orar de manera correcta. Hay personas que se apresuran a orar. Hemos hablado de que es legítimo orar espontáneamente, pero no siempre, porque pudiéramos, ¿verdad? Como norma, fallar. Debemos de tener sobriedad en la mente. Por ejemplo, usted tiene el libro de Nehemías. ¿Qué usted encuentra en el capítulo 1 del libro de Nehemías? Mire qué impresionante es esto. En el libro de Nehemías, Nehemías lo primero que hace, en medio de su perturbación, porque estaba perturbado también por una noticia que recibió, escuchen lo que hizo. En Nehemías capítulo 1, dice la Biblia, cuando oí estas palabras, capítulo 1, versículo 4 de Nehemías, cuando oí estas palabras, ¿fui rápidamente a hablar con el rey? No, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se sentó. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sentarnos. ¿Usted recuerda cuando el endemoniado gadareno fue liberado? Las multitudes vieron al endemoniado gadareno de la siguiente manera: sentado. ¿Cómo lo vieron? Repita conmigo: sentado. Primero sentado, luego sentado, vestido y en tercer lugar en su juicio cabal. Lo primero que tenemos que hacer en medio de un ambiente como el que estamos viviendo, primero saber que esto es solemne. Esto no es para festinar, esto es algo muy solemne.
Miles de personas están muriendo, miles de personas están siendo contaminadas y probablemente hay personas llenas de ansiedad porque sienten que pudieran tener el virus o que son vulnerables o susceptibles de contaminarse. Una madre me escribe luego de una conversación, ¿verdad?, vía correo electrónico y me dice: ore por mi hijo. Claro, su hijo es una persona muy importante de la nación. Es una persona que tiene que estar desplazándose para beneficiar a millones, para beneficiarnos a nosotros. Es algo solemne. Es algo para cubrirlo y para cubrir a su equipo de trabajo. Es algo para orar por el señor presidente de la República, por su gabinete. Debemos de orar por aquellos que ya tienen el virus, que están en una situación delicada. Debemos de orar por los familiares de ellos que no saben qué hacer, que no quieren tocarlo porque le han dicho: si lo tocas se enferma. Y hay personas que han dejado a sus familiares en el piso, no quieren tocarlo. No se puede perder finalmente el amor. Tomemos toda la medida de precaución. Que tal cosa no ocurra. Pero es solemne, el asunto es solemne. Hay personas que yo no las había visto tan nerviosas como ahora. Médicos inclusive. Se siente el nerviosismo porque el momento es de solemnidad. Bueno, en segundo lugar, entonces, la sobriedad. Sentarnos, siéntese, no a ver televisión. Es tiempo para ver televisión, es tiempo para usar la computadora, es tiempo para usar el correo electrónico, hay tiempo para usar el WhatsApp, hay tiempo para usar el Facebook, hay tiempo para todo. Pero primordialmente, siéntese con Dios. Usted dirá: pastor, mejor me arrodillo. No, siéntese. Sentarse es una expresión de quietud, es reflexionar, porque cuando usted se arrodilla, es porque ya usted sabe qué es lo que usted va a hacer. Usted no se arrodilla, déjame arrodillarme seguido. No, primero siéntese y organice sus pensamientos, sus ideas, pero delante de Dios, como hizo Nehemías. ¿Qué hizo él? Primero se sentó y luego ¿qué hizo? Lloró, claro, porque reflexionó. Y después hizo resoluciones e hice duelo por algunos días y ayuné. Y finalmente oró. Y hay que ver que su oración fue una oración inteligente. En tercer lugar, conforme al carácter de Dios. En tercer lugar, conforme al carácter de Dios. ¿Cómo orar en tiempo de angustia y confusión? ¿Cómo orar? Primero, de manera solemne. Segundo, de manera sobria. Y tercero, conforme al carácter de Dios. ¿Cómo así? Conforme al carácter de Dios. Bueno, el texto en Habacuc nos habla de que: bueno, Señor, yo oí tu palabra. ¿Y qué hice? En este momento no me alegré. La palabra de Dios trae gozo, pero en este contexto no trajo gozo. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hay personas, tristemente, que hacen una caricatura del carácter de Dios, porque la oración tiene que ser conforme al carácter de Dios. Y pintan a Dios como un Dios buenón. Amigo, los políticos pudieran ser buenones, porque reparten canasta, no ellos, no del dinero de ellos, del dinero de las arcas del Estado, del pueblo, ¿verdad? Y son buenonos, pero no son justos. Hay papás que son buenonos, por así decirlo, o buenón. ¿Cómo así? Que le dicen a los hijos: sí, no corrigen, no disciplinan. Cuando la Biblia dice: dale con vara que no morirán. Y dice la Biblia con claridad: el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo castiga, lo azota, lo disciplina. Pero un padre da todo y no corrige. Y el hijo dice: mi papá es muy bueno, buenón. Dios no es así. Un presidente bueno, un gobernante bueno, es un presidente justo. Yo creo que Bukele, quiera Dios que Dios lo mantenga en su gracia, ha dado señal de temor a Dios. El presidente de El Salvador no es un buenón, es un hombre que se proyecta como un hombre justo, que se proyecta, que Dios lo cuide, porque estamos hablando de él ahora, no sabremos mañana. Por eso Dios le está abriendo puertas, Dios le está dando gracia.
Y es un ejemplo para el mundo entero. El presidente mejor valorado del mundo entero. Porque ha puesto a Dios delante. Ha sido burlado, ridiculizado. ¿Por qué? Porque ha invocado el nombre de Dios. Un pastor invocó a Dios el día de su ceremonia de apertura como presidente. Delante de todo el mundo, delante de todo su pueblo. Vindicó a Dios. Ha acabado con las pandillas. Está acabando con las pandillas. Entonces un presidente bueno, un hombre bueno, un pastor bueno, es justo y procura imitar el carácter de Dios que es santo. Entonces temí. Ay, pastor, a Dios no se le puede temer. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No, porque es un temor, no es un temor de terror. Es un temor de reverencia, porque no nos hemos acercado al monte de Sión. Nos hemos acercado a algo más sagrado y algo más solemne. Sí, pastor, pero que Jesús es amor. Usted no ha leído en Hebreos que dice que Dios es fuego abrasador. Eso está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces, el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Justo, santo, es amor, porque Dios es amor. Dios se aira, Dios tiene misericordia, etcétera, etcétera. De ahí es que algunos no entienden la fórmula cristiana para orar. ¿Y cuál es la fórmula cristiana para orar? Bueno, eso se le enseñamos a los niños en el Centro Educativo de la Gracia y en el Centro Educativo Legado de Gracia. Les decimos, bíblicamente, ¿se ora a quién? A Dios el Padre. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios el Hijo. ¿Y bajo la dirección de quién? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso está claramente en la Biblia. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Usted observó? Padre nuestro, cercanía, pero que está en los cielos, distancia, está en su trono. Y el Señor dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo daré. Espérese un momentito. Esa oración podría parecer una especie de talismán o resguardo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay algunos que han llegado a decir: en el nombre de Jesús saco demonios. Espérese un momentito. El nombre de Jesús significa el carácter de Jesús, que es el carácter de Dios. Es decir, que esa oración, aunque es amplia, está limitada. ¿Por qué está limitada? Por el carácter de Jesús. ¿Y cuál es el carácter de Jesús? Justo, santo, santo, compasivo, amoroso, sacó a los mercaderes del templo con un látigo, pero obró también en misericordia a los que se acercaban a él. Él fue levantado para salvación y para juicio y para caída. Es piedra que resguarda y es piedra también que hunde. Es fuego que beneficia al pueblo, pero es fuego al pueblo de Dios, pero es fuego también consumidor, que consume, que es juicio, porque se le ha dado a él toda potestad, toda autoridad sobre toda carne. Y dice la Biblia en Filipenses que toda rodilla se doblará delante del Señor. Entonces debemos de orar ¿cómo? Conforme al carácter de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, escucha ahora, santificado sea tu nombre. ¿Qué es esto? ¿Que el pecado disminuya? ¿Que haya más santidad? ¿Y cómo puede alguien que promueve el pecado a través del arte y a través de cualquier otro oficio orar, santificado sea tu nombre? No puede, está bloqueado. Venga tu reino, pero ¿cómo si tenemos nuestro proyecto todos aquí y no estamos pensando en la eternidad? ¿Cómo podemos decir, venga tu reino? Y si hacemos nuestra voluntad, ¿cómo podemos orar? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es conforme al carácter de Dios. Por eso hay que sentarse. Por eso hay que ser solemnes. Por eso hay que tener sobriedad. En cuarto lugar, ¿cómo debemos de orar? Debemos de orar bíblicamente. En primer lugar, de manera solemne. En segundo lugar, de manera sobria. En tercer lugar, conforme al carácter de Dios. Y en cuarto lugar, bíblicamente. ¿Qué significa esto? Bueno, Habacuc nos presenta esto con claridad en el capítulo 3. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos.
En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora mire usted, Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor, gloria a Dios, fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Bendito sea el Señor. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de guerra y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con río. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. ¿De qué está hablando Habacuc? ¿Qué hizo Habacuc? Mira lo que hay que hacer. Remembranza. Orar bíblicamente significa hacer remembranza. Recordar los hechos poderosos de Dios. ¿Cuáles hechos estaba recordando el profeta Habacuc? Estaba recordando el diluvio. Estaba recordando el pacto de Dios con Abraham. Estaba recordando también algo dramático. La salida del pueblo de Israel de Egipto cuando cruzaron el Mar Rojo. Los hechos. El movimiento de la alta crítica, que todavía queda mucha influencia, quiso llevar la fe de Dios, la fe cristiana, la fe bíblica al campo teórico. Dijo, todo esto es muy fantasioso, los días de la creación, los milagros, la plaga de Egipto. Vamos a tenerlo esto como, digámoslo así, como si fuese una especie de cuento. Es decir, que los milagros del Nuevo Testamento también. Y quedémonos con la ética, porque la Biblia está llena de ética. Son aspectos de ética solamente. Amigo y hermano querido, pueblo de Dios, la fe nuestra no es una fe de teoría, es de hecho. Jesús dijo, este evangelio será predicado no por medio de teorías, sino por testimonio, el testimonio que estamos dando. Los verdaderos hijos de Dios no están acobardados, pudieran tener temor, pero buscan su refugio en Dios y salen a la luz pública con fortaleza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No estamos llenos de miedo, ni de pánico. Él nos dará la fuerza, Él puede librarnos de la peste, y si no, nos dará la fuerza para levantar la bandera de la fe y de la esperanza y anunciar a todo el mundo que nuestra fe no está cimentada en esta tierra, sino en la eternidad, donde esperamos una ciudad permanente, no hecha por hombre, sino eterna en los cielos, hecha por el mismo Dios, allá donde los años no se cuentan, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedades, donde estaremos por siempre con Él. Porque el alma del hombre es más grande que su cuerpo, su mente, su visión. Somos más valiosos que las estrellas siderales, estrellas grandes, que son mundos, por así decirlo. Un ser humano es más valioso que una estrella, por más grande que sea, y por el hecho de estar a una mayor distancia que la mente humana no puede comprender. ¿Eso no es lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos? Que el Señor descendió a atendernos a nosotros porque somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas valiosas, que hay cosas que no vamos a entender. Claro que no vamos a entender, pero nos agarramos de lo que sí entendemos. Maravilloso esto entonces, bíblicamente, recordando los hechos poderosos de Dios. Ahora tenemos más hechos que Habacuc. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó. Ahora recordamos la resurrección del Señor. Cuando le pedimos algo al Señor, sabemos que para Él no hay nada imposible. Que si Él no escatimó entregar a su Hijo
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El obrar de Dios en la Reforma, el obrar de Dios en el siglo III, en el siglo donde vivió Lutero, 1347, 1353, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. En todos estos años, la buena mano de Dios se ha visto. Hay que verlo en la historia. Esa gran nación del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, esa nación es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Lea el origen de esa nación, de cómo esa embarcación iba a sucumbir, porque salieron huyéndole a la esclavitud religiosa y procurando una nación con libertad de culto. Había una providencia maravillosa. ¿Saben quién tuvo que ver con esto? Primero Dios, pero hombres como John Knox en Escocia, instrumentos de Dios como Juan Calvino, crearon los cimientos para esa gran nación que tenemos hoy en día, que siguen diciendo en Dios confiamos, y que hoy en día tienen un presidente que dice no al aborto, no a la homosexualidad, sí a Dios. Un presidente que le dice a su nación, dediquemos un día para invocar el nombre del Dios de la Biblia, del Dios verdadero. Un milagro. Es decir, los hechos de Dios. Dios puede librarnos de esta peste. Dios puede desviar todo lo que está pasando. Dios puede hacer que retornemos a nuestros templos, a nuestras comunidades, a nuestras iglesias, a nuestros proyectos. Cuando voy al proyecto de fe, que veo los pajaritos cantando allí, más de 8,000 metros cuadrados, una bendición, un Edén, nuestro proyecto de fe, bonito, glorioso, pero no hay gente ahora mismo, no hay nadie allí. Si al Señor le place que retornemos, maravilloso. Y muchos de ustedes en sus comunidades grandes, comunidades pequeñas, comunidades que todavía se están reuniendo en hogares, pero que añoran esos hogares, esas pequeñas comunidades, ese lugar que huele a santidad, que huele a gracia, que huele a Dios, que huele a Biblia, que huele a amor, a ósculo santo, que nos renueva y nos inspira a vivir una vida maravillosa. Bueno, tenemos que acudir a la historia, recordar cómo Dios ha sido con nosotros. Oh, gloria a Dios. Recordar su propia historia, de cómo Dios le ha ayudado. Yo puedo dar testimonio de la buena mano de Dios a mi vida, a favor de mi familia. Por ejemplo, mi esposa Brígida, embarazada, antes de los 3 meses, varicela. Decían los médicos, bueno, esa criatura no va a nacer bien. Un abortista hubiese dicho que aborte. No, confiado en Dios. Niño hermoso nació. Hoy tengo un hijo maravilloso. Y de ese hijo tengo niños, nietos maravillosos también, que llenan mi corazón de alegría. Dios es bueno. Dios escucha la oración. Usted tiene muchas historias que recordar. Recuérdela ahora y vaya a la Biblia y recuerde los hechos portentosos de Dios. Sanó a los leprosos, resucitó a los muertos. Dios es maravilloso. Cambia, muda los tiempos. Recordemos la historia. No nos dejemos engañar. El Evangelio no es una teoría. Pablo lo describió como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En quinto lugar, quietud. Quietud. Tiene que haber quietud. Eso no quita la pasión, pero es una pasión con quietud. Dice el texto, versículo 16. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entre mi hueso, y dentro de mí me estremecí. Versículo 16. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cómo iba a estar? Quieto, quieto, quieto. Usted echa toda su ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de usted. Entonces, en la quietud, en medio de su angustia, dice, estaré quieto en el día de la angustia. No solamente en el tiempo de la angustia le hace ensanchar, sino que le hace orar de manera correcta. En sexto lugar, con contentamiento, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Debe de haber contentamiento en su corazón, en nuestro corazón. La iglesia de Cristo tiene contentamiento. Mire, hoy escuché una oración que no sé si es creyente o no, oró con los ojos abiertos, en un programa de televisión.
Estaba orando por un médico que se debate entre la vida y la muerte. Un filántropo de nuestra nación, muy querido y apreciado. Qué oración tan bíblica, aún sin ser cristiano. Porque Dios sabe poner palabras en los labios, aún hasta de aquellos que todavía no le conocen. Y él oraba con los ojos abiertos y le pedía a Dios que obrara a favor del médico y que le ayudara, que lo sacara de esa situación. Pero al mismo tiempo oró, pero si no, Señor, pero si no, Padre, se dirigía al Padre, pero si no, Padre, danos contentamiento. ¡Wow! ¡Qué oración! Mire algo. Hay pastores ahora mismo que están frustrados porque han visto sus esposas morir, o porque han decretado algo, porque alguien le enseñó la doctrina del decreto. No, es irreverencia. No es que no hayan oraciones que se conviertan en decretos. Sí, porque hay oraciones que se pueden convertir en decretos. Por ejemplo, tenemos al pastor Spurgeon. Decía Spurgeon, hay oraciones que más que oraciones son decretos. ¿Por qué? Porque hay una confluencia con el Espíritu Santo. Martín Lutero también lo entendía. Decía, hoy se hará mi voluntad porque estoy dentro del marco de tu voluntad. Es decir, John Wesley en una ocasión oró por una silla que había en el barco que era para su esposa. Y mandó que los vientos se enmudecieran. Algunos estaban orando allí y dijo, no oren, porque vio al capitán que estaba orando en incredulidad. No, usted no puede orar. Pretensión de John Wesley, fe. Le creyó a Dios, oró, siguió la tempestad, fue abajo y de repente hubo gran bonanza en el mar. Sí, cómo no. Ahora lo que no podemos es festinar eso y mercadear con eso y comenzar a estar decretando y decretando. No. Dice el texto, en tu ira acuérdate de tu misericordia. En otra palabra, estoy de acuerdo con lo que está pasando. ¿O usted cree que no nos merecemos lo que está pasando? ¿O usted cree que la humanidad no merece lo que está pasando? ¿O usted cree que el juicio no debe comenzar también por la casa de Dios? Y si comienza el juicio por la casa de Dios, ¿qué será del pecador? ¿O usted cree que las cosas están bien? ¿Usted cree? La mayoría de países del mundo aprobando el aborto, la misma China, los antecedentes de inmisericordia y de crueldad que tiene, su historia y lo que está pasando hoy en día, Japón, Corea, Medio Oriente, los países europeos como España. España se ha alejado de Dios. Y la Meca de la oscuridad, Roma, la idolatría. En nuestra nación, ¿qué ha pasado en nuestra nación? Estamos contentos, sí, porque hay un aire cristiano. Pero ¿cómo debemos de orar? Con contentamiento, pero con convicción. Saber. Oramos por la paz en nuestra nación. Oramos por nuestro gobernante, pero le pedimos a Dios que le dé arrepentimiento también. De acuerdo a los intereses del reino. ¿Y por qué? Bueno, el señor presidente fue el que detuvo el Código Penal. Lo detuvo. Lo observó. Y pastores también lo apoyaron. Personas cercanas a él lo apoyaron. ¿Y en qué sentido? Eximente de justificación para el tipo penal del aborto. Está detenido por eso. Había que dejar eso como estaba. Con el código antiguo, que era el código sabio. Es un código de vida. Es que no hay eximente para la vida. Un pastor llegó a decir que, bueno, el Señor dio eximente para el adulterio, para el matrimonio, para el divorcio, qué sé yo. Digo, pero ¿y cómo es eso? Es que no hay eximente para la vida. No matarás, es un absoluto. Yo leí algo de alguien que publicó, y decía, tenemos que arrepentirnos de que, y ponía cosas genéricas, como de la apostasía. Espera un momentito, pero ¿de qué apostasía? Porque es un término genérico. La iglesia no es apóstata, la iglesia apóstata no es cristiana. Es que no existe apostasía dentro del pueblo de Dios. Y si en el pueblo de Dios se ha apostatado, como algunos han apostatado, tienen que decir qué tipo de apostasía. Por ejemplo, decir que un cristiano se suicida y va al cielo es apostasía. De eso sí tienen que arrepentirse. Los pastores abortistas también tienen que arrepentirse. El gobernante en ese punto tiene que arrepentirse porque fue criado en un hogar cristiano.
Conoce la verdad de Dios. Todavía Él está a tiempo para no salir en vergüenza y frustración. ¿Por qué? Porque debió poner los intereses, debió ser consistente con la Carta Magna, con la Constitución que de paso fue blindada. Esa Constitución del 2010 en la República Dominicana es una Constitución blindada en cuanto a la vida y en cuanto a la homosexualidad. Fue pensada. ¿Y la vamos a cambiar? ¿La vamos a cambiar? ¿O queremos los juicios de Dios? Ay, que no ha pasado nada. Mire, Chile cambió. Bachelet era de las Naciones Unidas, del área de ONU Mujer. ¿Y qué hacía? Promovía y promueve el aborto en los países, como en Argentina, como en Brasil. Estamos hablando de algo dramático. Gracias a Dios que todavía eso no ha llegado a República Dominicana y esperemos que nunca llegue. No se trata de que una multitud salga, es que la sal sale. Oh, entonces debemos orar con contentamiento. ¿Qué significa esto? Que merecemos los juicios de Dios. Señor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Dale arrepentimiento a nuestros gobernantes. Que el mundo piense lo que quiera, de que esto es fruto de un asunto científico, de que es un asunto de murciélago, que es asunto de culebra. Por favor, por favor. Esto es asunto del cielo. Es la providencia que mueve, que mueve, que no hay una hoja de un árbol que sea el consentimiento de Dios. Usted no ha visto que la psique humana, el cerebro humano, cuando pasa una tragedia, va directamente donde Dios y hasta le pelea a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que el cielo es que gobierna y entonces le atribuyen maldad a Dios. Seamos sensatos y oremos con contentamiento. Contentamiento no es con alegría, es descansando en la disposición divina, como Job, que dijo, aunque él me mate, en él esperaré. ¿Acaso recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Y dice Lamentación, el profeta Jeremías, escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué tenemos que hacer? Volvernos al Señor. Finalmente, ¿cómo debemos de orar? Con fe y esperanza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Versículo 19 de Habacuc, del capítulo 3. El cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas, ¿qué hace? Me hace andar. Eso es fe y esperanza. No puede haber una oración verdadera que no conlleve fe. ¿Cuál es fe? Expectación. Dios está haciendo algo y Dios va a hacer algo. Y con esperanza hay un final feliz para los hijos de Dios. Esto termina en gloria. Cuando usted ore, ahora diga, Señor, estoy convencido que esto va a terminar en gloria. ¿Me permite ahora orar? El pueblo de Dios junto, la iglesia, ahora mismo nuestra comunidad está conectada con nosotros. Y muchos creyentes y hasta inconversos y familiares están viendo esta audición. Espiritualmente, tomémonos de las manos. Espiritualmente. No tiene que ser necesariamente físicamente. Agarrémonos espiritualmente y oremos al Señor. Invoquemos su nombre de una manera bíblica. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, estamos en tu presencia. Te pedimos que perdone nuestros pecados que contra ti hemos cometido. Que perdones nuestra nación, que perdones a nuestros gobernantes, que le conceda arrepentimiento, que se vuelvan de sus malos caminos, que arranquen del corazón la avaricia. Perdonen nosotros como pueblo tuyo porque hemos pecado en mundanalidad. Hemos corrompido los roles. Nos hemos llenado de miedo y no hemos predicado tu palabra. Perdónanos. No hemos defendido la vida a la manera tuya, a la manera de tu consejo y de tu palabra. Perdónanos. Perdónanos si hemos puesto el dinero primero que tú. Perdónanos si hemos puesto la familia primero que tú. Perdónanos si hemos puesto la paz primero que la verdad. Perdónanos. Nos humillamos delante de ti. Perdónanos si hemos sido cobardes. Perdónanos si hemos sido negligentes. Y de hecho lo hemos sido. No hemos ido de manera veloz y rápida a adorarte y a comunicar la verdad del Evangelio al mundo entero. Perdónanos. Perdónanos si no hemos sido sensibles con los necesitados. Perdónanos. Perdónanos si hemos acumulado cosas de manera innecesaria. Perdónanos. Perdónanos si hemos sido hipócritas. Y ayúdanos a ser sinceros. Perdónanos si para mantener la unidad hemos ocultado la verdad. Perdónanos.
Señor de los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, ven ahora a la República Dominicana, cerca a la República Dominicana. Líbranos de este virus, líbranos, Señor. Eso pedimos, pero acuérdate de tu misericordia. En medio de tu gloria que resplandece por medio de tus juicios, pero ten misericordia. Mira los que están en los hospitales, en las clínicas, en las casas, enfermos. Sánalos, Señor. Extiende tu mano de poder y de misericordia. Pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos ya de la mente, pensando que pudieran tener el virus sin tenerlo, o pensando que lo pudieran tener y que no saben cómo van a sobrellevar esto. Libra a tus hijos de la desesperanza. Libra a tus hijos de cualquier tentación. Saca doctrinas perversas de la mente de tus hijos, bajo el entendido de que tú aceptas aún aquellos que se quitan la vida. Saca esa doctrina perversa de cualquier persona que pudiera haberlo asimilado y que Satanás esté haciendo nido ahora. Reprende al devorador, reprende a Satanás. Haz que los que han pecado se vuelvan de sus malos caminos y nosotros nos volvemos también a ti, Señor, de todo corazón. Cubre a nuestros gobernantes, da salud a ellos, porque en el bien de ellos está el bien nuestro. A ti los encomendamos y al poder de tu fuerza. Y permítenos valorar la iglesia, el templo, el lugar donde nos reunimos. Y que en el tiempo tuyo volvamos ávidamente a adorarte como cuerpo, sin temor. Y que nos dé la sabia dirección para, oh Dios, saber cuándo debemos obedecer a las autoridades. Y cuándo tu palabra nos demanda obedecer primero a Dios que a los hombres. Danos esa capacidad discriminatoria para poder aprobar siempre lo mejor que es tu palabra. Cuida a los empresarios, cuida a aquellos que tienen que desplazarse para el bien de nuestra nación, a los dueños de supermercados, sé con ellos, a los dueños de farmacia, sé con ellos, a los dueños de clínicas, a los que administran hospitales, a los médicos, a las enfermeras, a los obreros, a los que manejan o conducen ambulancia, sé con ellos, a los que tienen que hacer alguna función importante, a los que están en telecomunicación, a los que están en áreas relacionadas con la electricidad, a los que trabajan en bancos. Cuídalos y protégelos, Señor, y que todos podamos volvernos a ti de corazón. Es tiempo para acercarnos a ti, oh Dios, porque tú te has acercado a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.